Buenos días, Iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es Dios se relaciona contigo de espíritu a espíritu. El texto bíblico se halla en Juan capítulo 4, versículo 23. El pasaje de estas escrituras cuenta que Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y empieza él a conversar con esta mujer. En este diálogo que tiene, le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer samaritana le dice a Jesús que sus padres adoraron en este monte de Samaria. Jacob, sus hijos, y ustedes, los judíos, dicen que la adoración es en Jerusalén. Y Jesús les responde a esta mujer que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús le está diciendo a esta mujer que no van a adorar ni en este monte ni en Jerusalén. Hacer este tipo de declaraciones era una afrenta a los propios judíos, porque los judíos siempre ellos consideraban que el templo en Jerusalén era lo más sagrado. Y para ellos escuchar este tipo de declaraciones era como una humillación, porque se está diciendo que no es en Jerusalén la adoración. Y ahora le está diciendo a esta mujer samaritana que tampoco es en ese monte de Samaria. Y que la verdadera adoración dice que es en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Ya no se trata de un lugar geográfico. No se trata de una adoración que tiene que ver con una postura física. Ahora se trata de una adoración que surge desde adentro de nuestro espíritu. Esa es la verdadera adoración. Hoy en día los judíos todavía siguen considerando que la adoración es en Jerusalén. Hay un muro llamado el Muro de las Lamentaciones y ahí hacen oraciones. Este muro fue dejado por los romanos, por un general llamado Tito, como señal de que ellos habían vencido a los judíos. Se habían destruido todo el templo de Jerusalén y habían dejado una pared, un muro, como evidencia o señal de que ellos habían vencido. Y quedó este muro donde hoy en día los judíos cada año van y se reúnen en este lugar para adorar a Dios. Jesús había hablado a la mujer samaritana que la verdadera adoración no es en el monte de Samaria ni en Jerusalén. Y algunos están pensando que la adoración tiene que ver con una postura física, con un lugar religioso, cuando la verdadera adoración surge en el espíritu. Y Dios se relaciona de espíritu a espíritu contigo. Dios no se relaciona con un monumento o un lugar físico, porque donde quiera que tú estés, si eres creyente, ahí está la presencia misma de Dios.
y Dios se relaciona contigo de espíritu a espíritu. Jesús en su ministerio vino a él un religioso llamado Nicodemo, y él vio las señales evidentes que había mostrado Jesús. Para no ser visto por los demás, vino de noche y le dijo: maestro, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Y Jesús le dijo a él: te es necesario nacer de nuevo. Y él le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer por segunda vez? Y Jesús le dijo: lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan 3, versículo 6. Jesús le estaba hablando a este hombre que era religioso, que incluso hablaba de Dios, pero que no había nacido de nuevo. Le dijo: te es necesario nacer de nuevo para que tú puedas ver el reino de Dios. Las personas que no pasan por la cruz, que no han hecho de Jesús el Señor y Salvador de su vida, no han nacido de nuevo. Y para que tú puedas adorar a Dios, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tu espíritu está muerto. Y solamente el que le da vida a tu espíritu es el Espíritu. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Es el Espíritu el que da vida. ¿Y vida por qué? Porque todo el que no ha pasado por la cruz está muerto. Su espíritu está muerto. Efesios 2:1 dice: porque en otro tiempo estabais muertos. Le dice a los creyentes: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Los que no han pasado por la cruz todavía están muertos. Y Dios no se relaciona con muertos. Él se relaciona con vida. Dios se relaciona solamente con vida. Él no se relaciona con muertos, porque la vida está en Él. Y Él se relaciona con vida. Por eso es necesario nacer de nuevo, porque cuando uno nace de nuevo, cuando uno reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, Dios nos imparte vida. ¿La vida de quién? La vida de su Hijo Jesucristo. Tenemos la vida de Cristo, es la vida de Dios, y nosotros hemos sido incluidos en esa vida. Ahora pertenecemos a esa vida. Somos miembros de esa vida. Dios recién, cuando se da esta realidad espiritual, recién se relaciona contigo, porque Dios es espíritu y se relaciona con el espíritu de su Hijo. Nosotros hemos sido incluidos en la vida de su Hijo. Romanos 8:9 dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. O sea, tenemos que tener el Espíritu de Cristo para que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Tú puedes venir a la iglesia, cantar y no ser parte de Él. Para ser parte de Él, tienes que tener el Espíritu de Cristo. Y para tener el Espíritu de Cristo tienes que reconocer a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Y a partir de ese momento tu espíritu cambia completamente. Dios te imparte su espíritu. Y es un espíritu de vida. Es un espíritu completo, maduro, perfecto. Ese es el espíritu que ahora tienes si estás en Cristo. Y Dios solamente va a relacionarse contigo de espíritu a espíritu. Dice, como Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios el Padre está buscando tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca esos adoradores.
Si tú todavía no has sido incluido en Cristo, si todavía no le perteneces a Cristo, no puedes adorar. Dios no va a relacionarse contigo, así tengas un buen deseo de hacerlo. Si no tienes a Cristo en tu vida, Dios no se va a relacionar contigo, porque Dios se relaciona de espíritu a espíritu. Por eso debemos ser portadores del Espíritu de Cristo. Cuando somos portadores del Espíritu de Cristo, ten la seguridad de que Dios se relaciona contigo. Es el Espíritu el que guía, es el Espíritu el que imparte la vida. Sin el Espíritu no podríamos nosotros adorar al Padre. Tenemos que tener el Espíritu de Cristo para poder adorarlo. Por eso es importante pasar por la cruz. Sin la cruz el hombre no puede adorar a Dios. Sin la cruz el hombre no puede relacionarse con Dios, porque Dios se relaciona de espíritu a espíritu. Dios no se puede relacionar con un espíritu muerto. Dios se va a relacionar solamente con un espíritu vivo, un espíritu donde está la vida de su Hijo. Lo único que puede glorificar a Dios es su Hijo Jesucristo. El hombre no puede glorificar a Dios. El único que puede glorificar a Dios es su propio Hijo. El único que se puede relacionar con Dios no es el hombre, es su propio Hijo Jesucristo. Amén. Es el Hijo el que puede relacionarse con el Padre. Es el Hijo, es el único que puede glorificar al Padre. Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Dios, cuando nosotros reconocimos a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, en el acto, instantáneamente hemos sido incluidos en su Hijo Jesucristo. Dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, más por Dios. Dios fue el que nos puso en su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros le pertenecemos a Él, pertenecemos a Cristo. Por eso es que Pablo en Efesios 5:30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora somos de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahora, nosotros tenemos la vida de Dios. Dios en nosotros, es Cristo en nosotros. En nuestra vida es la vida de Él. Nosotros somos portadores de la vida de Cristo. Es la vida de Él, es la dirección de Él, es la guía del Espíritu de Cristo en nosotros. Las personas que no tienen el Espíritu de Dios, lo único que van a mostrar es que no van a tener la dirección del Espíritu de Dios. Van a ser gobernados siempre por su carne. Por eso dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne está referido a nuestros sentidos, a lo que vemos, oímos, sentimos, probamos, a lo que tocamos. Esos son nuestros sentidos naturales. Dice, porque los que son de la carne, o sea, los que son gobernados por sus sentidos naturales, piensan en las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas de la carne? Gálatas dice, las obras de la carne son el adulterio, la fornicación, la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, borracheras. En todas estas cosas piensan los que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pablo dice en Filipenses, en esto pensad, en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, y señala las virtudes que debemos colocar en nuestra mente. En esto pensad, dice.
Un creyente, ¿en qué piensa? Nosotros tenemos que poner en nuestra mente la palabra de Dios para que tus pensamientos sean los correctos, para que tus creencias sean las correctas. Es necesario que podamos poner en nuestra mente la palabra de Dios. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, si tú tienes la palabra de Cristo, tienes la vida de Él. ¿Y por qué la palabra? Porque la palabra es Cristo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio, en otra versión dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:14 dice, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra se mostró a los hombres. Esta palabra guió a los hombres. Esta palabra traía gracia, traía vida, verdad. Por eso es que nosotros debemos siempre tener la palabra de Cristo. Cuando tú tienes la palabra de Cristo, tienes vida. Tienes la vida misma de Dios. Por eso, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Un creyente está pensando en esa palabra de Cristo todo el día. Su mente está ocupada en la palabra de Cristo. Pablo dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Y qué tenemos de la palabra de Cristo? Mire, todas las cartas apostólicas hablan de la persona de Cristo. No hay otro tema en la confesión apostólica que no sea Jesús. Usted ve todo el relato de Hechos de los Apóstoles, todos hablaban de Jesús. Toda su confesión de ellos estaba en la persona de Jesús. Había un mendigo en el templo y se acerca Pedro, le dice, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Cristo levántate y anda. Siempre ellos hablando acerca de la persona de Jesús. Toda la confesión apostólica habla acerca de la persona de Jesús. No hay otro tema en la confesión apostólica que no sea de Jesús. El creyente, su mente está en la persona de Jesús. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Habla de que es en Él que lo puede todo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mire, en quien tenemos redención, está hablando de Jesús, dice, en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es en Cristo. Juan dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, hablando acerca de la persona de Jesús, que Él es mayor y ese mayor está en nosotros. Pablo dice, con Cristo somos más que vencedores, más que, siempre hablando acerca de la persona de Jesús. Pedro dice, y por su llaga fuisteis sanados. Está hablando de quién, la llaga de quién, de Jesús. Todo el lenguaje apostólico, toda la confesión apostólica está centrada en la persona de Jesús. No hay otro tema, solamente es exaltado Jesucristo. La gloria es para Él. Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La carta de Colosenses. Eso es el tema. Cuando tú estás pensando en todas esas cosas, estás expresando que eres del Espíritu. Dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y el Espíritu tiene que ver con la persona de Jesús. Por eso Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Solamente aquel que tiene el Espíritu de Cristo puede pensar en las cosas del Espíritu. No puede surgir del hombre ese deseo de pensar en lo que es justo, puro, honesto, verdadero, si esto no nace del Espíritu de Cristo. No puede haber en el hombre ese deseo de buscar las cosas de Dios si es que no tienes el Espíritu de Cristo. Tú puedes estar mucho tiempo en una iglesia y puedes participar de una iglesia, pero si no has pasado por la cruz, no se puede dar una relación con Dios, porque Dios se relaciona de espíritu a espíritu. Pero el espíritu de quién es el espíritu de su Hijo. Por eso es que tenemos que pasar por la cruz. Y pasar por la cruz implica reconocer el señorío de Cristo en tu vida. Muchos sí conocen de Dios, pero no han reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas. Por eso es que Pablo le dice al carcelero de Filipo, cree en el Señor Jesucristo. Y la carta de Romanos también habla que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, habla de confesar que Jesús es nuestro Señor. Si tú no has reconocido todavía a Jesús como el Señor de tu vida, tú no puedes adorar al Padre. La verdadera adoración surge cuando uno pasa por la cruz, cuando uno reconoce a Jesús como su único Señor, como el Salvador de su vida. Si eso no lo has hecho, es importante que puedas hacerlo. No es un asunto de ser sincero delante de Dios, de sentir remordimientos. No es un asunto de posturas. Esto se trata de que Dios se relaciona contigo de espíritu a espíritu. Y Dios no se va a relacionar con aquellos que tienen un espíritu muerto. Solamente el Espíritu de Cristo puede impartir vida. Por eso es importante que pasemos por la cruz, tengamos la palabra de Cristo, porque si tú no tienes la palabra de Cristo, vas a ser gobernado todavía por tu carne. Y dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O somos gobernados por la carne o somos gobernados por el Espíritu. Si tú estás siendo gobernado por el Espíritu, siempre tendrás vida y paz. Pero el ser gobernado por la carne trae muerte. Lo único que puede traer vida es el Espíritu de Cristo. Es la palabra de Cristo. Si tú tienes la palabra de Cristo, siempre vas a tener vida y paz. Amén. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas ser participante de esta vida de Cristo, ser incluidos en esta vida de Cristo, te voy a guiar en una oración ahí donde te encuentres. Repite conmigo. Señor, te doy gracias por el perdón de mis pecados. Gracias por haberme mostrado tu amor ahí en la cruz, al haber dado tu vida por mí, el haber derramado tu sangre preciosa por mí. Te recibo en mi corazón reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Gracias porque ahora soy hijo tuyo, hija tuya. Gracias porque ahora tengo el Espíritu de Cristo. Y si tengo el Espíritu de Cristo, tengo una relación contigo. Gracias, amado Dios. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, eres ya un hijo de Dios, hija de Dios. Pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana, donde puedas aprender la palabra
de Cristo, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por los problemas de salud que puedas tener. Cualquiera sea el problema de salud que tengas, el poder de la cruz es suficiente. En ese poder se derramó sangre, la sangre preciosa de Cristo. Dice, y por su llaga fuisteis sanados. Ya Dios te impartió la sanidad. Lo único que tenemos que hacer es recibirla, tomarla. Repite conmigo, Señor, creo en mi sanidad y recibo mi sanidad ahora, en el nombre precioso de Jesús. Lo recibo ahora en estos momentos. Recibo esa gracia tuya de mi sanidad, la sanidad del problema de salud que tengo. Cualquiera sea el problema de salud, hermano, sea el hígado, los riñones, pulmones, la vesícula, los páncreas, los huesos, las articulaciones, la visión, la audición, el sistema inmunológico, todo te declaramos sano por la llaga de Cristo, te declaramos sano por la llaga de Cristo. Tú ahí donde te encuentres, di, recibo ahora mi sanidad, recibo ahora mi sanidad. Gracias Dios porque el poder de la cruz fue suficiente. Y ahora tomo mi sanidad en el nombre precioso de Jesús. Hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, solamente agradécele a Dios por tu sanidad. Amén. Nos estamos viendo la próxima semana, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Bendiciones, iglesia.